Vamos a continuar explicando sobre la paciencia. El cultivar la paciencia dentro de todas las prácticas que existen dentro del budismo es una de las más importantes. Y la razón es la siguiente, es porque si no cultivamos la paciencia, no encontraremos el camino para ser amorosos con los demás. Y otra razón por la cual es muy importante cultivar paciencia es porque es la práctica más importante para desarrollar la bodhicitta. De hecho, en este texto de Shantideva, el Bodhisattva Charvayatara, el capítulo de la paciencia es el más vasto, es el más amplio. Por eso, si una persona dice, a mí es que no me gusta practicar la paciencia, lo que está diciendo es, a mí no me gusta practicar el Dharma. Y de hecho la práctica de la paciencia no es una práctica exclusiva del budismo, sino que es una práctica presente en todas las religiones. Y otra razón por la cual la paciencia es tan importante es porque no hay nada que beneficie más a los demás y a uno mismo en nuestro día a día que el cultivo de la paciencia. Siendo la paciencia tan importante, tenemos que saber cómo se cultiva, cómo se medita en la paciencia y qué tipo de razonamientos lógicos vamos a usar para el cultivo de la paciencia. Por ejemplo, si vamos a hacer un viaje, ya sea que vayamos en un viaje en coche, en avión, en tren, esos tipos de viajes nos dan una oportunidad para practicar la paciencia. A veces el avión se atrasa 1, 2, 3 horas, tenemos que esperar durante mucho tiempo durante los viajes y en ese momento tenemos que practicar, tenemos que ser pacientes. En otro contexto donde tenemos que practicar la paciencia, ser pacientes cuando vamos en coche y hay muchísimo tráfico.
O cuando estamos buscando dónde aparcar y no encontramos sitio donde aparcar. 너 대남 대신 즉 총화 여자시자에 말이네 참지 무엇이 공부했는지 누구도 알아. O cuando vamos a comprar algo y tenemos que esperar en la cola durante muchísimo tiempo. 다 근데 만들어 봤어. 수박 공부에 있지만 무엇이 요되는 거래. Por lo tanto, en nuestra vida diaria existen muchas oportunidades y muchas situaciones en las que la paciencia se vuelve indispensable. 제가 수박 공부했을 때가 미식이 자리게인지다 이지미지 요가라인지 요거에 준상말했어. Porque cuando hablamos de cultivar paciencia no solamente hablamos de situaciones donde nos estemos peleando con alguien o estemos teniendo una discusión con alguien. 이내 쪼디 농가도 좀 가봤다 수박 공부했어. Aunque es cierto que en las situaciones donde más paciencia necesitamos es en este tipo de situaciones problemáticas. 다 된대기 수박 공부했을 때 디네거스 수박 공부했을 수박 공나 소소라 펜도 줘야래. 계속 뒤에 수박만 오나 소소라 가서 다 소소 먹기 왜 수고야 됐어. En estas situaciones a las cuales nos enfrentamos en nuestro día a día, es de mucho beneficio ser paciente, porque al no serlo nos estamos creando nuestra propia infelicidad. 대체를 했으나 최념리를 했으나 대대기 내가 수수가 공부해야 돼 최념리를 했으나. Y si nos preguntamos, ¿meditar en este tipo de circunstancias mundanas es realmente practicar el Dharma? Eso no es practicar el Dharma. Cuando practicamos paciencia en nuestro día a día, en circunstancias mundanas diarias, eso no es la práctica del Dharma. Como cuando, por ejemplo, cuando vamos a algún negocio, a alguna tienda y tenemos que hacer cola durante un montón de tiempo para poder comprar aquello que queremos, y en ese momento decimos, venga, me toca hoy, me toca ser paciente. Esa paciencia no es practicar el Dharma. Y entonces, ¿qué es la práctica del Dharma? La práctica del Dharma es aquella que está dirigida a subyugar nuestras aflicciones. ¿Y qué son las aflicciones? Las aflicciones son aquellas cosas como, por ejemplo, la ignorancia que están permaneciendo en nuestro continuo mental. Y tenemos que pensar, yo me quiero liberar de la ignorancia. Y me tengo que liberar de mis aflicciones. Me tengo que liberar del karma negativo. Si con esto en mente, con estos objetivos en mente, practicamos, cultivamos la paciencia, entonces se convierte en una práctica del Dharma. Cuando hablamos de Dharma, Dharma es aquello que nos lleva a la liberación. El Dharma es aquello que es capaz de llevarnos hasta la liberación. Cuando decimos, hoy he ido al centro de Dharma. En el centro de Dharma, el señor que estaba dando la charla el día de hoy
nos ha hecho reír un montón, nos lo hemos pasado súper bien, nos ha contado una historia súper bonita, nos ha contado chistes y nos hemos lo pasado súper bien. Eso no es Dharma. Y no es Dharma porque estamos hablando de entretenimiento, y el entretenimiento no es Dharma. Sería lo mismo ir, por ejemplo, a darse un paseo por la playa. Cuando uno se da un paseo, se entretiene mucho, se lo pasa bien, y eso no es Dharma, ¿que no? Y es muy importante para vosotros que venís al centro de Dharma, saber a lo que venís, saber lo que el Dharma realmente es. Cuando hablamos de Dharma, estamos hablando de liberación. ¿Y qué es la liberación? ¿Qué es lo que se nos ocurre cuando pensamos en la liberación? ¿Qué es lo que se libera? Lo que se libera es nuestra mente. ¿De qué se libera? De todos los problemas presentes en nuestra mente. ¿Y cuáles son esos problemas en los cuales la mente se libera? El karma y las aflicciones. Por lo tanto, tenemos que liberar nuestra mente de las aflicciones. Y para poder lograrlo, para poder liberar nuestra mente de las aflicciones, tenemos que conocer la realidad, tenemos que conocer la naturaleza de todos los fenómenos. ¿Y qué es esa realidad? Primero tenemos que comprender las dos verdades y las cuatro verdades de los nobles. Tenemos que comprender que el Dharma está dividido entre el método de sabiduría y que el resultado también está dividido en dos, que es el Dharmakaya y el Sambhogakaya. La base, los cimientos del Dharma son las dos verdades. Y la verdad es que nosotros todavía no somos capaces de percibir la realidad tal cual es. Nosotros realmente no percibimos la realidad, sino que aquello que percibimos es falso. Y si aquello que percibimos es falso, entonces nos preguntamos, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no existe no hay verdad? ¿No hay ninguna verdad que se pueda descubrir? Sí, sí hay una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa realidad que todavía no percibimos? La libertad, la liberación es la realidad, es la verdad.
La liberación es la verdad y para alcanzar esa liberación necesitamos el método y la sabiduría. Y la sabiduría es la causa de esa liberación. 다 실업대 가셔야 돼요. 그래서 실업대 뭐는 대마시 셔야 돼요. Y esa sabiduría que es la causa de la liberación, ¿qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que percibe esa sabiduría? Percibe la realidad tal cual es, que es la verdad. 다 주상단에 나가서 셈 내 셈, 나 셈, 나가 내 셈, 그래다 드릴라 라멘트, 나가 내 셈, 이 풍부를 쓰다 보면 원한 데레지, 대대 정원에서 나오는 신심에서, 이 나가서 농주다 쳐봐대 똥발했어. 똥배 나가야 está. Nosotros, ¿cómo percibimos las cosas? Pensamos en yo y mi mente. Normalmente pensamos en estas dos cosas. Yo y mi mente, mi cuerpo, mis agregados. La forma en la cual percibimos todas estas cosas, el yo, mi mente, mi cuerpo, mis agregados, es falsa, no concuerda con la realidad. ¿Y cómo concordaría con la realidad? Sería si percibiésemos la vacuidad de mi mente, mi yo y mis agregados. Cuando hablamos de esto, ¿qué es lo que pensáis? ¿Cómo lo comprendéis? ¿Os gusta lo que escucháis o no os gusta lo que escucháis? Este es el Dharma verdadero y este es el Dharma al que hay que llegar a comprender. Este es el Dharma, el que hay que realmente comprender, pero a nadie le gusta estudiar y comprender esta parte del Dharma. Cuando contamos chistes, contamos bromas y todos nos reímos, ahí está todo el mundo contento. Sin embargo, esto es contrario, contradice el Dharma, contradice la realidad. Cuando nos vamos de aquí y decimos, el Lama de hoy nos ha contado unos chistes y unas historias y nos hemos divertido muchísimo. Después de que salimos de la clase estábamos todos súper contentos. Si salimos de aquí diciendo eso, es que no hemos aprendido el Dharma. Y realmente el Lama no ha enseñado el Dharma. Porque lo ha hecho con la intención de solamente de haceros reír. Cuando entramos en el Dharma no lo hacemos para reírnos. ¿Y por qué no? Porque cuando uno se adentra en el Dharma y realmente se da cuenta del poder que tienen las aflicciones y cómo estamos bajo el poder de las aflicciones, deberíamos de generar arrepentimiento por todas esas aflicciones que nos controlan. Cuando entramos en el Dharma deberíamos de salir diciendo, hoy por fin me he dado cuenta de algo que nunca me había dado cuenta, y es que estoy bajo el poder de un montón de aflicciones. Estoy bajo el poder del egocentrismo, de la ignorancia, del apego, del odio, del orgullo, y hasta ahora no me había dado cuenta. Y esto no es algo de lo que reírse. ¿O sí?
O vamos a decir, hoy me he dado cuenta que soy una persona súper rica. Soy muy rico porque soy rico en egocentrismo, rico en ignorancia, rico en apego, rico en odio. 나는 싫어하고 예. 장세계, 세바예. 다 상대에 근데 진짜 내 주름 양다고 소유. 다 근데 시도네. 소소도 준비 중이에요. 다 뭐다. 가와 계시 되는 거. Sin embargo, si realmente pudiésemos decir, tengo una abundancia de sabiduría, una abundancia de amor, de paciencia, de concentración, soy capaz de mantener mis votos y la ética perfecta. Si realmente esa fuese nuestra realidad, entonces sí tendríamos una razón para alegrarnos. Y hacia eso es hacia lo que debemos de dirigir nuestra mente. En eso es en lo que tenemos que transformar nuestra mente. Os tengo que decir una cosa. Si alguna vez vais a practicar el Dharma, si entráis realmente a practicar con la intención de conocer y practicar el Dharma, en ningún momento vais a poder decir, hoy no estoy bien, hoy no estoy contento. Eso nunca va a surgir una vez que realmente practicáis el Dharma. Y sin embargo, esto es algo que a nosotros nos pasa continuamente. Siempre estamos descontentos, o nos sucede muy a menudo el estar descontentos. Decir, es que voy mucho al centro de Dharma y todavía tengo todos estos problemas mentales. Yo realmente siempre digo que en los hospitales hay cada vez más hospitales, cada vez hay más doctores, más enfermeras y también más enfermos. ¿Y por qué cada vez más hospitales y más doctores? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el de proteger la salud de los humanos, de las personas. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer al venir aquí y después de haber hecho esta conexión con este centro, es venir con la intención de realmente convertir mi mente en el Dharma. Y por eso hoy nosotros estamos viendo solamente, vamos a ver un apartado del Dharma, que es la paciencia. Porque el Dharma es muy vasto y tiene muchas partes. Y la paciencia es una parte del Dharma. Por eso ahora voy a tratar de explicar esta práctica lo mejor posible y vosotros tenéis que tratar de sentir que este camino de la paciencia es mi camino. Esto es lo que yo tengo que practicar, esto es lo que yo necesito.
Lo que llamamos enfado, la mente del enfado, es algo que no beneficia en absolutamente nada. No nos beneficia a nosotros, no nos beneficia a los demás, no es de beneficio para nuestra salud, ni tampoco para nuestra mente. Hay algunos que dicen, esa persona me ha hecho daño a mí, por lo tanto yo tengo el derecho de enfadarme con esa persona. ¿Vosotros pensáis que eso es lógico? ¿Hay lógica en ese dicho? Hay un razonamiento detrás, ¿no? Como a mí me dañan, yo me enfado con esa persona. Y esta es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Sin embargo, si nosotros queremos actuar en armonía con el Dharma, este tipo de actitud es errónea. Sí, sí. Estamos hablando dentro del texto, hay una disputa. Después del verso raíz hay una disputa que dice, puesto que la otra persona me daña, es lógico enfadarme. Esto es algo que dice una persona, el texto dice, una persona dice esto, puesto que la otra persona me daña, es lógico enfadarme. Y la persona que dice eso, ¿qué está mostrando de sí misma? Que no está comprendiendo la paciencia, no comprende por qué tiene que ser paciente. Y el verso 22 dice, si no me enfado con la bilis y similares, aunque causan un gran sufrimiento, porque me enfado con los que tienen mente, ellos también están determinados por las condiciones. Lo que está diciendo aquí es que esta forma de pensar es ilógica y no es correcta. No es correcto decir, puesto que esa persona me ha dañado, yo me voy a enfadar. También gastroenteritis Uno muchas veces se enferma. Se enferma, por ejemplo, de la bilis. Estas son enfermedades típicas dentro de la medicina tibetana. De la bilis, de los vientos de Lung, todos sabéis la enfermedad de Lung, o por ejemplo de la gastroenteritis, ¿no? Son distintas enfermedades dentro de la medicina tibetana. Gastroenteritis. Sin embargo, ninguno de nosotros nos enfadamos jamás con nuestras propias enfermedades. O sí nos enfadamos con nuestras enfermedades.
Eso es que sí. Más bien tenemos Mi miedo. hermano siempre se enfada. Sí. 다 가셔야 되는 연습이로다. 지난데 공주 유래 동맹기라 지시로. Quizás sí que haya personas que a veces se enfadan con sus enfermedades, puesto que también es un objeto de enfado, puesto que las enfermedades son de la naturaleza del sufrimiento. 이네디 데라 콤을랑에디 하장 무시지레스. 누누레스. Sin embargo, esto es una minoría. La mayor parte de personas no nos enfadamos con las enfermedades. 게스 소소 조가시 또 되나? 한국 라이스도스. Por ejemplo, si nos da muchísima hambre, si tenemos mucha hambre, ¿nos enfadamos con el hambre? 어? Bueno, yo conozco gente que sí. Pero se enfadan cuando tienen hambre, pero no con el hambre. También, ¿por qué tengo hambre? ¿Por qué tengo siempre hambre? 아, 그래. 예시스라와. Yo sí, yo sé eso. 다들 가시오 공백가라야. 뭔가들이 열어서. O 가공가들. nos enfadamos con la sed, cuando tenemos mucha sed, nos enfadamos con la sed. 나도 강해지고 가공가들 나도 강해지고. Porque la sed nos hace sufrir. 조가시 또 백가라 나도 강해지고. También el hambre también nos hace sufrir. 이네 수 강해지고. 강해지는 소리스. Pero, ¿quién es? ¿Quién es la persona que nos hace sufrir? ¿Quién es? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? 어? 제가 강해쟁이의 치료를 누웠어. Por eso, 안 칼라다 추다한테 뭔가인데 했어. por eso, el enemigo, la persona que nos está haciendo sufrir cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, no está fuera, no es alguien de fuera que nos hace tener hambre o nos hace tener sed, o nos vamos a enfadar acaso con el agua y con la comida. 좀 그거 또 매니스라 봐. Yo creo que yo nunca he pasado hambre. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí. ¿Has pasado hambre? Pues. Sí. 나 Me 되네. enfada. Eso es mentira. 제가 나 되네 저 시당 김미. 그봐. 아? 소소게 류나 나사시나 나사들라. 시당 뭔가 미야. Lo que viene a decir aquí en este verso es que por lo general las personas, cuando tenemos algún tipo de enfermedad, no nos enfadamos con la enfermedad en sí. 이 나사들이 소소가 내가 셔지기도 내 셔지기도. Y sin embargo, la enfermedad nos daña muchísimo. 이나가서 데려오는 놈도 알았어. Pero no nos enfadamos con la enfermedad. 다 미션다 지금 산다 미들이 나라 내가 제수 준진다 알아는 게 나사 걸 공부를 거. Sin embargo, en cuanto una persona nos daña, entonces con la persona sí que nos enfadamos. 가르치 된 개와 같았어. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? 나도 내가 제대로 나사 도와줬어. Porque el daño que nos puede provocar una enfermedad puede llegar a ser mucho mayor que el daño que nos provoca una persona. 나랑 내 가셔야 해. 야나 모자탄 거로 지금 바과션도라. 어때 쟁기 소소 답사셔야 소리네 야래. 와. 저도 모자다 바과들 내기 컨트롤한 게 알았어. Por ejemplo, hay personas que cuando están conduciendo un coche, una moto y se chocan con el coche, conduciendo el coche o la moto, se enfadan con el coche o con la moto. 미션다 같은 건 기억나? 미션다 también. 소소 파잖아. 맞아. Pero si es uno el que de repente se choca contra una columna, digamos. Se enfada con el otro con el otro. Si chocas solo no te puedes enfadar con el otro.
어디랬다? Como no te Dulce. enfrentas contigo, 콩을 나서 유대 가면서 잡아셔야 pues 되죠. Diosito. Es muy importante analizar cuál es el objeto de nuestro enfado. 그래서 난 믿으려고 롱랑이 뒀어. 믿어 안 나와 쳤어. 저는 안들려 롱랑 뒀어 나와야나. Si decimos, me enfado con esa persona porque esa persona me ha dañado, 되게 현실답게 믿게 내가 제일 맞아. 깨되면 믿어 내가 제일 가요 이렇게. tenemos que comprender que esa persona nos está dañando debido a que está influenciada por otra condición. Debido a que está bajo el poder de otra condición, esa persona nos daña. 데려와 말해. ¿O no es así? 깨 주면은 교대 깨 주면 와이나 믿게 내 깨게 돼. Si no hay causas y condiciones, ¿acaso esa persona me va a dañar? 나도 상담. 제가 수박 공부했을 때 가서 경제 상담인데 코로 사회의 경제들 상담이야. Esto es algo importante. Cuando queremos meditar y cultivar la paciencia, primero tenemos que pensar en las razones por las cuales nos enfadamos. 재산돼요. 재산 미팔개가 미디 남녀가 재산 없으나 되가라. 내가 지금 미디를 상시다 거야. 코요 나라 라왕게 내가 지기도 해. 야는 코요들에 쓰면 유무슈 심을 게 되는 나라가 지기도 해. 어떤 현실이다 때문에 안 내가 재산 가르쳐서 따져야 돼. Tenemos que analizar. Cuando una persona me daña, tenemos que analizar la otra persona, la razón por la cual la otra persona me está dañando a mí. La persona me está dañando siendo completamente libre y estando en plenas facultades. La persona me está dañando porque está bajo el poder completo de las aflicciones. La persona me está dañando porque está siendo impulsado, influenciado por cualquier otro tipo de condición. 따라서는 미치게 못하되기 내 못하되는 동선 쓰라고요. Por ejemplo, si decimos, una persona me ha chocado con el coche. 미디가 창도 동선 그냥 미디를 놓는 게 아니라 못하되는 놓는 게 아니라 Porque cuando eso sucede, si cuando la persona choca con nosotros, nos enfadamos con el conductor del coche, no nos enfadamos con el coche en sí. 못하되는 놓는 거 싸움에 나온다. ¿A que no nos enfadamos con el coche de la otra persona? 미디가 동무서 El coche no ha sido el que nos ha chocado. 다 같이 해서 쓰라데 룸나서데 미디를 놓는 거야. Por lo tanto, nuestro objeto de enfado es la persona. 아 미디가 라마진에 걸 동가되었어. Y esa persona nos ha chocado voluntariamente, nos ha querido chocar, 대야려면서 tampoco. 미디를 라마미도 봐. La persona en ese momento no tenía libertad de hacer otra cosa, no podía hacer otra cosa. 가르치는 걸 라마 좀 내래. 가르치는 가서 미디를 놓는 거야. Y si esa persona no tenía libertad en esa situación para hacer otra cosa que chocarse con nosotros, ¿por qué nos enfadamos con la persona? 근데 그걸 나와주면 그걸 혼인죄라. No tenía libertad de hacer otra cosa, no podía actuar de otra forma, por lo tanto, pobre. 인제 세실 라야실 거다. 오늘 좀 봐요. 근데 그걸 나와주면 좀 동의하러 봐. 그 동의에 내가 좀 내려 봐. Tenemos que decir, pobre, el pobre se ha chocado conmigo sin querer, no tenía otra opción, no podía hacer otra cosa en ese momento más que chocarse conmigo. Y él ha sido el que ha acabado sufriendo también. 어떤 상황에 아예 ¿Habrá personas que realmente piensen así? ¿Sí o no? No. Nunca, ¿no? Pocas. Pocas sí, ¿no? 어다 가실이나? 얘기도 몇이 문에 쳐도 정말 상당해요. Si hay, aunque sean pocas, esos pocos son personas que actúan en armonía de acuerdo con el Dharma. 다들 상 망신에 대상당도 Pero la mayoría no piensa de esta forma. 남사코를 용락 쏘고 Enseguida culpamos a la otra persona.
그냥 되면서 시간이 되고 그냥 그렇지. 근데 부르스게 담고 주는데 네가 제 인형랑 가서 투는 마도라도나 그것이도 와. En cuanto sucede, culpamos a la otra persona, le decimos, es que tú has hecho esto y tú has hecho lo otro, y no tenía que haber hecho eso y hecho lo otro, llamamos a la policía. 와다 들으셔. 제가 아직도 상담이나 미디 나라 내가 제수 세대 내가 지금 미디 라왕의 내가 제를 제 말이겠어. 제가 Por eso lo primero a preguntarnos cuando una persona nos daña es pensar, esa persona me ha dañado, pero ¿me ha dañado libremente, voluntariamente o involuntariamente? 그냥 콘 나라 내가 제들은 꼭 가고 싶으시요. ¿Realmente a él le encanta hacerme daño? 네가 뭐 ¿A que no? 글쎄 명문이 왕기 미드라 라면 없어서 내가 셰디 La respuesta a la primera pregunta es que esa persona, estando bajo el poder de las aflicciones, actuó involuntariamente, me dañó involuntariamente. 예? 쌤 명문이 미 바르고 라면 없어요. 이 코스 명문 중 되니 거 가면 얘는 내가 지금 알아. como que só o chumuji na semana eu tenho em negociar. La realidad es que las aflicciones toman la libertad de la persona, perturban la mente de la persona y entonces la persona nos daña y esa persona no se deleita en el daño que nos causa, esa persona no lo hace a gusto, no lo hace con agrado. No, 나라서 편지 찍찍이 사상이는다 조보이는다 능민이는다 지 가르인 바이는다 그런 데지 가르인 바이는 지라라 지를 농랑 되거나 항상 최다 틈버지 상당해지나 믿으러 나와야 하는 저다 못했어. Cuando tenemos algún tipo de disputa, ya sea con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, con cualquier persona que tengamos algún tipo de relación, si la persona, si uno es alguien que practica el Dharma, en cuanto surge la disputa, la primera pregunta, lo primero que pensamos, ¿esa persona me está dañando voluntario o involuntariamente? Si pensáramos, esa persona lo está haciendo involuntariamente, no tiene libertad de actuar de otra forma porque está bajo la influencia de las aflicciones. Si esa persona no es libre de actuar como desea, si esa persona está emprisionada, bueno, aprisionada por las aflicciones, prisionera de sus aflicciones, esa persona se vuelve un objeto, se tiene que volver un objeto de nuestra compasión. Pero si tiene un accidente y se te rompe la moto, se te rompe el brazo, etc., el seguro te pide el parte de la policía. Entonces tienes que llamar a la policía. Eso sí, claro que sí. Pero me he enfadado. Si la forma de hacer las cosas en el país, si lo legal, si lo es llamar a la policía para el tema del seguro y todo lo demás, entonces uno debe de hacer eso, eso es lo correcto. Sin embargo, si uno se enfada, ¿qué beneficio trae a esa situación? ¿De qué sirve en esa situación? Estamos hablando ahora mismo de frenar el enfado, de parar el enfado.
No estamos hablando de dejar de llamar a la policía, dejar de llamar a una ambulancia, no estamos hablando de frenar, de parar este tipo de cosas, hablamos de frenar el enfado. Jesse, kira long lang che, midilaya, sik tuja mango laya suratinata, chichana, o kira dunga de meva chaya. Si nosotros en una situación como esa nos enfadamos y a través del enfado insultamos y le decimos un montón de cosas a la otra persona, ¿acaso va a desaparecer el hecho de que nos hemos chocado? No. Nada desaparece. Si tenemos un accidente y a través del enfado pudiéramos revertir el tiempo y entonces el coche vuelva a estar totalmente bien, entonces tendría un sentido enfadarse, pero ese no es el caso. Por eso cuando hablamos dentro del contexto del Dharma, el enfado nunca es válido. Por eso cuando tenemos una disputa con una persona, aunque la otra persona se enfade, uno tiene que pensar, esa persona no se está enfadando voluntariamente, puesto que está perturbada por las aflicciones, no tiene libertad de actuar de otra forma, por lo tanto, tengo que ser compasivo con esa persona. ¿Seríais capaces de hacer algo así? Si hacéis esto, estáis practicando el Dharma. Por ejemplo, muchas veces cuando los niños se enfadan mucho, si sus padres realmente los quieren, una de las formas para poder apaciguar ese enfado no es enfadarse con ellos, es cogerlo, abrazarlo y darles más amor todavía para que se le pase el enfado. ¿Y no sería lo mismo? ¿No podríamos hacer lo mismo en esta otra situación? Yo tengo una compañera de trabajo que me dice, es que tú pasas de todo, que no me enfado. Que he aprendido a no cogerle el enfado porque es muy enfadado. Me dice, es que tú pasas de todo. Digo, no, yo no paso de todo, yo no me enfado. ¿Sabes? Como que no entienden que no... 내가 지금 나 곤조사기면서 아니 내가 지금까지 그냥 곤조사기면 그냥 가르치는 뒤에를 그냥 하고서 그냥 콘도사나 그냥 내가 부르겠어. 그래서 콘도사나 내가 제사줘라. 내가 콘도사나 그냥 내가 부르겠어. 사서jes. Mejor cuídate, así no te enfades, mejor que no te enfades, porque si no te van a echar del trabajo. Eso seguro. Tengo una pregunta. Cuando hay un enfrentamiento, ¿no?, entre dos personas y una agrede tu ego, porque es el ego, ¿no?, que se ha agredido, aparte de pensar que esa persona está atrapada por sus condiciones de ignorancia y tal, también entra ahí que yo soy causante por mi karma de esta parte causante de esa reacción de esa persona hacia mí, ¿no? O sea, no solamente que esa persona está ahí aprisionada, sino que yo, en mis tiempos, o cuando fuera, he sido causante de esa reacción. Parte de mí, sin más, ¿no? 미치다냐도 주바셔나 미치기 라와요 말에 디치체마서 삼노단 쪽이래 이나야 소소기 몸을 내기 왕기야 미 바로보기 미된 소소라 양 콘도사기 누가 된주를 맞아 네, 역시
Sí, así también puede sufrir así. 야, tamam 드라마 치랍니다. 대다 군장 쟁지 그리스. 때는 민주 신도야. 내도 주는 좋았다. 때는 대신 민주 신도야. 내게 너무 좋아 결혼. 소들에. El siguiente verso dice, igual que se da esta enfermedad, aunque no se quiera, las aflicciones mentales surgen insistentemente, aunque no se deseen. 제가 던질라 합시다. 나라로 수행해가 신경 믿기 혼을 안 해. 믿기. 인제 홀라 라운드가 너무 부셔도 왔어. Por eso, como os acabo de decir, cuando una persona nos daña y se enfada con nosotros, la respuesta correcta sería decir, pobrecito, esa persona no puede actuar de otra forma porque está perturbado por sus aflicciones mentales. 때는 난 나에게 너가 주면 나한테 주면야 난 너기 알았어. 그러시잖아. 되나시래요. Por ejemplo, de la misma forma que yo no me quiero enfermar, sin libertad alguna me enfermo. 나한테는 참아지게 아예 너가 매스. 내 참아지게도 왔어. A veces no tenemos ganas de resfriarnos y nos resfriamos de todas formas. 참아지게 너가들 이해했어. O si os gusta resfriar. No creo que tengamos nunca ganas de resfriarnos. 미카시 내가 공부 쉬워주나? 참아들이 이제 너가들 이해했으니까. Hay gente que quiere tener unos días libres del trabajo y prefiere resfriarse. 영감아 유지시야. 나도 공부할 때 되나? 저 춘주 때문에 여러분. 근데 라파님은 딱 한번 더 봐. 딱고 삼동 라파 주인 주고요. 라파 주인도 꼬치게 다지. 이제 뭐 주인이 조선들의 인해 보거든. 공다제 가서 도스라 칼라시 생각하나. 얘는 거기 공 다시 밤에 삽치게 기행주하러 돼. 굳이 선인나 라가 공부시를 했어. 사실 무엇은 선인나 나기 있어. Os voy a contar una historia. Un día en el monasterio, cuando estaban en el monasterio todos los días, todos los monjes pequeñitos tienen que ir al colegio, tienen que ir a sus clases todos los días. Y había uno de ellos que parecía que no tenía muchas ganas de ir a clase al día siguiente. Y entonces por la noche estábamos todos cenando y están los monjes pequeños y luego los maestros más grandes que ejercen como de padres, ¿no? Y son los que se encargan de cuidar a los monjes pequeños. El monjecillo fue a su profesor y le dijo, maestro, por favor, mañana dame un parte para que no tenga que ir a clase. Y me dice, le dice, pero ¿por qué no vas a ir a clase? Es que mañana me voy a enfermar. Y le dijo, ¿y de qué te vas a enfermar mañana? Mañana me voy a resfriar. Dice, y el profesor le dijo, ¿y si te resfrías, cuánto tiempo vas a estar resfriado? ¿Unos 7 días necesitas para recuperarte del resfriado, no? Dice, sí, 7 días. Por lo tanto, sin desear enfermarnos, nos enfermamos. De la misma forma, esa persona no tiene nada de ganas de enfadarse contigo. Y sin embargo se enfada. Porque las aflicciones lo perturban, no tiene libertad para hacer otra cosa. Por eso, aunque la persona no desea enfermarse, se enferma. Y aunque la persona no desea enfadarse, se enfada. Una vez que ya se han reunido las causas y condiciones, el resultado emerge.
나와서 컨트롤 안 해들라 그냥 나한테 내셔는 너도 가라 나사들라 그냥 먹는 거 대나시지 그 라면은 먹는 거야 대나시 미 파르고 라라 농랑바데 콜라 라면처럼 말해 제가 그냥 먹는 거야 제가 그냥 소소하게 나사들은 농만하고 나시 미들을 파는 거 되게 말이죠. Por lo tanto, nos está diciendo, de la misma forma que esa persona no quiere enfermarse y se enferma, esa persona sin desear enfadarse, se enfada, no tiene libertad. Y la persona a que nosotros no nos enfadamos con la enfermedad, a pesar de que no deseamos enfermarnos, no nos enfadamos con esa enfermedad. Y si la otra persona se está enfadando sin tener libertad, ¿por qué entonces nos enfadamos con esa otra persona si tampoco tiene libertad alguna? Si acaso nos vamos a enfadar, con lo que nos tenemos que enfadar es con las aflicciones de esa persona. Y si nos vamos a enfadar con las aflicciones de esa persona, ¿en qué método nos vamos a apoyar? ¿Qué es lo que vamos a hacer para eliminar las aflicciones de la otra persona? Hay que tratar de eliminar las aflicciones ajenas, las aflicciones en la mente de otras personas. Y si lo que queremos hacer es eliminar las aflicciones de la otra persona que están presentes en la mente de la otra persona, si uno se enfada, ¿acaso con el enfado nuestro vamos a eliminar las aflicciones de la otra persona? De la misma forma que unos padres cariñosos para poder apaciguar el enfado de su hijo usan el amor para apaciguarlo, uno para apaciguar el enfado de la persona que se está enfadando con nosotros tiene también que usar el amor. El método para apaciguar el enfado de otra persona es el amor. Si una persona se enfada con nosotros y encima nosotros nos enfadamos, la situación empeora, no mejora. El siguiente verso dice, aunque no piensen, me enfadaré, la gente se enfada de un modo automático. Asimismo surge el enfado, aunque no piense, me produciré. El enfado surge cuando se han reunido las causas y condiciones para que surja. La persona no piensa, ahora me voy a enfadar. Porque no se enfada voluntariamente. Tampoco dice, voy a hacer que surjan aflicciones. Porque todas las aflicciones surgen sin uno tener ningún tipo de voluntad, surgen involuntariamente. ¿Las personas acaso están a gusto, están contentas cuando están enfadadas? Cuando la persona se enfada, tiene un desagrado y una infelicidad enorme dentro. Es correcto que la otra persona, estando ya, sintiéndose ya infeliz, nosotros encima nos enfademos con esa persona y que a través de nuestro enfado la hagamos más infeliz. El enfado de la otra persona
surge sin que la persona tenga libertad, la persona no desea enfadarse, la persona está totalmente perturbada por esas aflicciones. Por ejemplo, cuando una persona a la cual le tenemos cariño se enferma o está pasando por alguna situación difícil, esa persona no se enfada con nosotros ni tampoco nos enfadamos con ellos. Y la razón por la cual no nos enfadamos con la persona es porque comprendemos que la persona está enferma o está pasando por una situación difícil involuntariamente, no es que la persona quiera estar en esa situación. Cuando uno tiene amor, siente amor y cariño por la otra persona, lo único que piensa es ¿cómo puedo yo ayudar a esa persona para quitarle esos problemas? De la misma forma, la persona que se enfada con nosotros, que siente una infelicidad terrible, tiene una enfermedad mental. Quizás esa persona se está enfadando debido a que yo soy la condición. Igual soy la condición para su enfado. Y en esa situación, en ese contexto, uno debería de pedirle perdón a esa persona, puesto que debido a nosotros la persona se ha enfadado. Y mucho más si la persona es alguien con quien tenemos una relación cariñosa, si es nuestra pareja, si es nuestra familia, si son amigos, mucho más tenemos que tratar de eliminar el problema que la otra persona tiene, sobre todo si nosotros hemos sido una condición para que la persona esté experimentando este problema o este enfado. Si por ejemplo tenemos una disputa con un hermano mayor y entonces esa persona se enfada con nosotros y nosotros encima nos enfadamos con la otra persona y le decimos que es esto y le decimos que es lo otro, insultamos a la otra persona, el problema, el conflicto solamente va a empeorar y luego cabe la posibilidad de que ya tengamos que cortar completamente la relación. ¿De qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Así que al final, con tu enfado hacia la otra persona, no has conseguido nada. No has ganado nada. O sí, se gana algo. Actuando de esa forma. Y entonces, si no, ¿para qué te enfadas? Por eso tenemos que saber que no existe ninguna razón para enfadarnos con el otro. Tenemos realmente que llegar a comprender que nuestro enfado lo único que hace es dañar a la otra persona.
Y si, más aún, si somos practicantes del Dharma, no hay acción más negativa que el enfado. Y eso da miedo. Eso da miedo porque si no hay acción más negativa que el enfado, cuando uno se enfada, es uno quien acumula el karma negativo de haberse enfadado y luego es uno el que tiene que experimentar el resultado de haberse enfadado y qué tipo de resultado surgirá si es la acción más negativa que hay. Realmente el resultado que surge del enfado es algo a lo que tenerle miedo. Así que es mejor no enfadarse. ¿Cómo? Que es mejor no enfadarse. Cuando hablamos de practicar paciencia, por lo tanto, no estamos hablando de cuando en una situación que surja algo simplemente quedarse callado. Practicar paciencia es siempre mantener una mente amorosa hacia la otra persona, hacia la persona que nos está causando los problemas y nunca dejar que nuestra mente se vuelva negativa hacia la otra persona. En cuanto nuestra mente hay algún tipo de desagrado, de disgusto mental presente en nuestro propio continuo mental, tenemos que pensar, quizás está relacionada con el enfado, quizás me estoy empezando a enfadar. ¿Por qué? Porque si uno para completamente el enfado y la mente permanece paciente siempre, el desagrado mental está parado, está eliminado. Y todos somos personas que desean felicidad. Deseamos felicidad mental. Porque lo mejor es sentir felicidad mental. Y si nos enfadamos, producimos nuestra propia infelicidad. Y cuando somos pacientes, es cuando realmente llegamos a ser felices. Y como deseamos la felicidad, lo mejor es no enfadarnos y practicar paciencia. Y nos vamos a dejar.